¿Cómo estás para hablar de género, concepto? ¿Qué es el género? Ya sabemos, no es igual a mujer ni a mujeres. Todos, todas tenemos género o somos generizados, más o menos disidente, más o menos categóricos. ¿Qué es el género? ¿Qué es la identidad, la expresión, la orientación sexual? Y algunos conceptos claves para seguir pensando en esta ágora inclusiva, porque acordate que el paradigma es la diversidad y los derechos humanos. Y para arrancar hablando de género, arranquemos hablando, ¿no? Ya que el filósofo que nombré en algún momento, Jacques Derrida, decía que había que deconstruir. Este concepto de deconstrucción, pero él se refería a los textos literarios, filosóficos, ¿no? Que tenía que ver con un desmontar, con un hacer un análisis en el texto y nada por fuera del texto, ¿no? Y pone varios ejemplos. Analizar el feminismo, los estudios de género y demás, lo han llevado al concepto de construcción o de construir al área de género, diversidad y demás, haciendo como una reinterpretación con el mismo concepto, solamente traspolando, si se quiere, una transposición, una traspolación de este concepto de deconstruir, deconstruirnos o deconstrucción, que ya veremos de qué habla Derrida en la deconstrucción o deconstruir, ¿sí? También habla de binarismos, ¿sí? Porque él es claramente un filósofo de la pregunta, de la paradoja, de la incertidumbre. Este filósofo que nos invita a pensarnos dentro del otro, de la otredad, de la hospitalidad. Pero bueno, en esto que pensamos el género, a ver, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de universalidad, de igualdad, claramente la universalidad de la igualdad no era para todos, o sea, era para un universal masculino y algunos hombres, varones masculinos con determinadas características. Por lo tanto, había gente que quedaba excluida, ¿sí? Digo mujeres, digo negros entre comillas, digo niños, digo esclavos, digo otros masculinos que no tenían determinadas características. Por lo tanto, quedaban afuera. Lo cual, pensando desde ese lugar, esos varones sí quedaban dentro, ¿sí? Por lo que no era una igualdad material, era una igualdad formal. O sea, ese universalismo, esa libertad, esa igualdad, ese genérico no era para una totalidad, sino para un grupo selecto. Por algo la mujer y tantas otras personas disidentes, diferentes, otredades, tomando el concepto del otro, quedaron excluidas. Y pensando siempre en forma binómica, en forma de etiquetar, que después lo toma Judith Butler, no solo el concepto de Michel Foucault, sino también el de este filósofo Derrida, entre otros. Pero lo que quiero dejar en claro que en este binomio, son pensar en dos categorías, que viene de los griegos, porque los griegos decían que había alguien que manda y alguien que obedece, en la categoría había alguien inferior y alguien superior, ¿sí? Entonces está en los cuerpos la capacidad de mandar y en otros la capacidad de obedecer, de someter, bien. Y así se generó esto de varón, pene masculino, vulva, mujer, femenino, dejando afuera otros sistemas de sexo, de género y demás. Lo tanto, ¿sí? Determinados varones calificaban para el voto, para participar, para tomar decisiones, para ser elegidos, etcétera, etcétera. Ahora, esa igualdad entonces era legal, era formal, decimos. Pero en la práctica, ¿sí? Las mujeres no votaban, los niños quedaban excluidos, los esclavos, lo cual en la práctica, la materialidad, diríamos, lo material era desigual. Y retomando estos conceptos, ¿sí? De lo material, y remitiéndonos a los relatos y a los discursos respecto a la materialidad y al género y a los cuerpos, aparece, ¿sí? Ya a finales de los 70, 80, entre los 80 y el año 89, un texto que es muy reconocido en esto de pensar el género, de Judith Butler, Gender Travel, el género en disputa, en donde plantea la performatividad, es decir,
que nada está por fuera, nada es natural, el sexo no es natural, porque nada está por fuera del relato, de lo discursivo, del lenguaje, de la cultura, por lo tanto, tanto el sexo o género, digamos, son construcciones culturales, sociales, si se quieren, epocales, ¿sí? Por lo tanto, por eso se define el género como una construcción social cultural. Y a veces se define el sexo biológico como algo natural, pero no es natural en términos de Butler, porque por eso incorpora el concepto de performance, ¿no? Decir es hacer, tomando estas palabras. Eh, digo, también hay un cuerpo en donde se lee, se interpreta una genitalidad, se interpreta y se le coloca características, atributos, expectativas, que era lo que sería el género. ¿Me explico? Esta es la idea un poco que quiero compartir con vosotros. Por eso decía el género, ¿no? Como una construcción social, cultural, epocal, relacional, en qué atributos, qué características, qué accesorios atribuimos según el sexo que interpretemos, ¿sí? Y diría que el sexo anteprecede o antecede al género, porque cuando vemos vulva o pene, y en otros países tienen otras clasificaciones, si hay más sexos, están los intersex, por ejemplo, lo tanto dos géneros, ya rompemos ese mito, ¿no? Y esa cuestión binaria. Digo, hay una lectura y se lee a partir de que es un pene, entonces le doy características, atributos, colores y demás que tiene que ver con el género. Por eso el género es una construcción social, cultural, y todos tenemos género e identidad y expresión. Y ahí quiero entrar, en qué es la identidad de género. La identidad de género, por ley, la ley dice que la identidad es la forma de autopercepción que tiene alguien sobre cómo quiere ser nombrado, llamado y cómo se autopercibe, ¿sí? Es subjetiva, es personalísima. Esto fue un gran giro porque antes el saber de qué identidad tenía la persona, si por ejemplo quería ser trans, estaba en manos de un perito, de un médico, de un juez para definir si esa persona encajaba o no. No importaba lo que esa persona decía. Hoy, sí, con la ley de identidad de género, es la propia persona que tiene un propio saber, una propia epistemología sobre su propio cuerpo, y decide y se autopercibe en la forma y en las identidades que son múltiples. Eso es la identidad, es cómo me autopercibo yo. La expresión, y me acerco un poquito más para que tomemos más gráfico, es cómo me ven, cómo me expreso, con qué accesorios, con qué vestimenta. Y quizás ustedes me podrían decir, bueno, no sé, un decir, ¿no? Tiene una expresión masculina, es varón, se lee un cuerpo masculino, una expresión masculina, y quizás, digamos, esa es mi expresión, pero mi identidad real hoy es no binaria. Podría ser trans, por ejemplo, mi identidad. Podría ser en la identidad de género gender fluid, un género fluido, ¿sí? Entonces, en cambio en la expresión es lo que ven, es lo que observan, es el rol que me asignan. Por eso es importante no confundir identidad con expresión, porque la identidad es cómo me percibo, la expresión es cómo me ven o cómo me expreso, cómo me observan los demás y me definen, ¿sí? Y la orientación sexual es esa atracción genital, sexual, erótica, espiritual, emocional, afectiva, hacia otra persona, ¿sí? Que puede ser homosexual, bisexual, transexual, pansexual, ¿sí? Heterosexual. Eso es la orientación sexual. Ahora, la identidad de género no determina en cómo me voy a expresar, ni tampoco determina la orientación sexual. Yo puedo tener una identidad, expresarme de una manera determinada y tener una orientación determinada. Que ninguna de las tres uno dice, no hay una linealidad, no. Porque esto tiene que ver un poco con la teoría queer y lo que plantea Butler. Sin etiquetas, sin etiquetar, porque el sentir, el amar, el expresarnos, el ser quien queremos ser, no tiene que ver con una genitalidad. La genitalidad no es destino, por lo tanto es muy complejo, ¿no? Desde esta mirada queer, porque los cuerpos no están alineados a un género, ni una orientación sexual, ni una identidad. Entonces pensar en esta multiplicidad sin etiquetar, sin querer clasificar,
Por eso decimos que debería desaparecer el campo sexo en el DNI, porque qué razón tiene, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿En qué me incluye? ¿En qué me cambia? Pero bueno, todavía seguimos, algunos pensando desde el paradigma binario, heterosis normativo, ¿no? La norma como heterosexualidad, sin romper eso, que hoy es un paradigma de diversidad, de derechos humanos y de una multiplicidad de cuerpos, de identidades, de expresiones que pueden coincidir o no, porque el cuerpo, se lee en los cuerpos, son semiotizados, son interpretados. Yo creo que esto ya lo he comentado. Así que bueno, esto es identidad, género, expresión y orientación sexual. A no confundir, a pensarnos, a pensarse, porque vos o todos, todas tenemos identidad. Por eso digo siempre, no confundir género con violencia hacia la mujer, porque entramos ahí en otro terreno. ¿Dale? Te mando este abrazo diverso, no binario en la identidad y en la expresión, como me vean. Dale.